Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Estamos una vez más con Valentín Carril para tener una conversación sobre el panorama económico de Chile y el mundo. Así que les agradezco a todos su presencia esta mañana y el unirse a esta conversación. Yo soy Martín Mujica, gerente general de Cuprum, y cada mes nos reunimos a tratar de entender qué es lo que está pasando y que Valentín nos diga además con su gran capacidad de ver el futuro qué es lo que va a pasar. Así que eso, como siempre, la idea es tener una conversación, así que les recuerdo que pueden mandarnos todas sus preguntas para Valentín o para mí, y vamos a hacer el esfuerzo de contestarla de la mejor manera posible hacia el final de esta conversación. Para eso tienen un signo de preguntas a la derecha de su pantalla, ahí lo pinchan por favor y luego nos mandan la pregunta, la ponen en enviar y nosotros las vamos a estar recibiendo y manejando para poder contestar aquí coordinadamente con Valentín. Así que muchas gracias de nuevo a todos los que se nos están uniendo. Voy a presentar a Valentín. Valentín tiene una larga experiencia y lleva muchos años trabajando con Principal, ahora como externo y como director en algunas de las compañías. Él es economista en la Universidad Católica, tiene un máster en la Universidad de Minnesota y ha tenido una experiencia de economista y de asesor de empresas, de bancos, de estados. Ahí en El Salvador, ha trabajado en Chile, en varios países, incluyendo Estados Unidos, tuvo varios años en Nueva York también trabajando, así que fue director de Cuprum en algún momento, así que lo tuvimos totalmente dentro de la casa y con un gran aporte, varios años. Así que, Valentín, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Antes de darte el pase, Valentín, para que vayas adelante con tu exposición, quería abordar solo un tema muy cortito y porque es una preocupación bien constante de todos nuestros afiliados, de todos nuestros clientes, y que tiene que ver con la rentabilidad. Y siempre hay mucha información, pero yo solo quería comentarles que el desempeño de los fondos de pensiones hasta ahora, hasta el cierre de septiembre, este año ha sido un desempeño bastante excepcional. Están todos los fondos con retornos por sobre el 6,5% en tasas reales. El fondo E, de hecho, está con un 8,5% real, es decir, por sobre la inflación. Y yo creo que esto siempre son buenas noticias. Lo que nosotros tratamos es de ojalá tener resultados lo más estables posibles en el retorno y siempre con retornos positivos. Depende mucho de lo que pasa en los mercados y por eso también la conversación de hoy día es súper interesante, pero al menos este año ha sido un buen año. Siempre el retorno de los fondos hay que mirarlo en más largo plazo y hemos tenido mucha volatilidad en todos los años, pero este año vamos bastante parejo en los retornos. Así que justamente porque el retorno de los fondos, el manejo de los fondos se afecta mucho por lo que está pasando en el mundo, es que hoy día vamos a tener una interesante conversación con todo lo que está pasando, con lo que está pasando en Estados Unidos, con las elecciones, con las bajas en tasas que comenzó a hacer en este nuevo ciclo la Fed, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con conflictos geopolíticos en Ucrania y ahora más reciente o con mayores novedades este último par de días entre Israel, Irán y Palestina. Así que todo eso, la idea es abordarlo hoy día. De nuevo, la invitación es a que nos manden todas sus preguntas y las trataremos de contestar después con Valentín. Así que con esa introducción y agradeciéndote una vez más, Valentín, la participación en esta conversación, en este seminario, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu siempre muy excesivamente amable presentación, así que mucho gusto. Vamos a pasar a conversar de los temas. Y como bien decía Martín, en los últimos días pasaron cosas muy significativas, así que voy a tratar de ver qué se puede decir al respecto. Yo no estudié guerras en la universidad, pero igual voy a tratar de hacer algunos puntos que creo que son importantes. Voy a apagar la pantalla para que se vea bien la presentación y si les parece, y seguimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el mundo? Bueno,
es un buen resumen del escenario mundial que publica el Banco Central en su informe de política monetaria que salió hace poco, quizá una semana por ahí. Y como ustedes pueden ver, lo que tenemos, quizá la primera línea es bien importante, le llamamos términos de intercambio, es una relación de precios de exportaciones dividido por precios de importaciones. Cuando esto baja, como fue el 2022, es negativo para nosotros. Sin embargo, se recuperó el 2023, no completamente, y se espera bastante estabilidad. Esto es bien difícil de predecir, como ustedes saben, el precio del cobre, el precio del petróleo y otros precios como el del litio y otros también son importantes, y aquí están las proyecciones que hace el Banco Central para esos precios. En general, cuando uno observa que las cosas andan mejor que esto, es una buena señal. O sea, esto es como una referencia, 4.15, $4.15 la libra de cobre y $81 el petróleo, que yo diría que es una de las grandes preocupaciones hoy día, dada lo que ha escalado la guerra en torno a Israel, digamos. Y por supuesto la guerra en Ucrania continúa. Aquí está el PIB mundial. Este es el PIB mundial medido por paridad de poder de compra, que se llama, que en el fondo básicamente lo que hace es que corrige por precios, de modo tal que los países más baratos, quizá uno produce 2 sillas en China y esa silla se vende por la mitad de precio que en Estados Unidos, pues se hace la corrección y una silla en Estados Unidos, entre comillas, vale como 2 sillas en China. Con esa corrección, China crece de importancia y es el país más grande del mundo, Estados Unidos el segundo, y ese PIB, que en términos de la cantidad de bienes y servicios producidos es el mejor indicador, ha crecido 3,4, 3,3 y está quedando en 3,2. La verdad es que yo creo que esto está un poquito inflado, porque creo que está inflado el PIB de China, pero no es demasiado relevante, son solo un par de décimas. Por lo tanto, el mundo está un poquito aterrizando una cosa más normal, que podríamos llamarlo un crecimiento tipo 3. Y el resto yo creo que no es tan relevante, así que lo vamos a saltar. Y eso era el mundo antes de estos eventos de guerra. Bueno, y acá esto fue la gran noticia, me pasó una cosa interesante, acá me refiero a Estados Unidos. Eh, estuvo un general hablando sobre la guerra, todos los periodistas le preguntaron, y el general pidió también hablar un poco de cómo su gente estaba ayudando con rescatar a personas de este temporal Elena, que me imagino que alguno de ustedes lo habrá escuchado. Pues bien, la televisión pasó a otra noticia. O sea, no le interesaba nada más que el tema de Israel y el ataque con misiles balísticos, casi 200, entiendo, que le disparó Irán. Eh, pues bien, de nuevo, como decía yo antes, no estudié guerras, pero he mirado muchas veces estas situaciones. Y lo que sí quería comentarle es que una de las cosas que producen las guerras, y se está hablando de eso ahora, son restricciones al comercio. Los países, en particular Estados Unidos y Europa, aplican restricciones al comercio y otro tipo de castigos financieros y económicos a los países. Sin embargo, estos castigos en general son bastante evitables con tal de tener un par de países que a uno lo ayuden. Aquí lo que ustedes tienen este gráfico, puede parecer un poquito raro que yo hable de esto de la guerra y tenga este gráfico de exportaciones e importaciones. Pues bien, estas son las exportaciones e importaciones entre India y Rusia. Si ustedes se fijan, India está importando una cantidad, no sé si llamarle 7 veces superior a lo normal, o quizá que más que 7 veces, 10 veces superior a lo normal. Aquí está lo que era, entre comillas, normal. Eh, Evidentemente, no es que India esté consumiendo 7 veces más importaciones de Rusia que antes, lo que está haciendo es sirviéndole para triangular las exportaciones que Rusia quiere hacer a terceros países, probablemente muchos en Asia. Por lo tanto, lo que sí puedo decir es que las restricciones al comercio en general no son dañinas desde el punto de vista de frenar el comercio mundial, porque son evitadas con triangulaciones de este tipo. Hay muchas otras triangulaciones. No recuerdo si les mostré las triangulaciones que está haciendo Kazajstán, por ejemplo, pero el gráfico de Kazajstán de exportaciones de petróleo es parecido a esto. No es que Kazajstán esté produciendo 10 veces más petróleo, es que está tomando petróleo desde Rusia y exportándolo
a otros países. Esto no es totalmente gratis para el país castigado, en este caso Rusia, pero, pero yo diría que probablemente tiene que ceder 10% de precio o algo así para la triangulación, pero la verdad que no, desde el punto de vista macroeconómico, no se frena el comercio internacional, lo cual es bueno desde el punto de vista macroeconómico, aunque sea malo desde el punto de vista geopolítico, porque eso significa que los castigos económicos son poco eficientes y al final terminamos probablemente en mayores eventos de guerra. Ojalá que esto se modere, pero la verdad es que no se ve por dónde por ahora. Sin embargo, los precios, hasta lo que yo vi ayer, no han mostrado tremendo salto ni gran preocupación. Antes de seguir, pese a que ya cambié de gráfico, el otro comentario, quizás pueden hacerlo, los países desarrollados que producen la mayor parte del PIB mundial, ¿no es cierto?, son en general bastante menos dependientes del petróleo de lo que era antes y ya no es un factor tan relevante como solía ser, aunque por supuesto pega y pega negativo se sube mucho, pero no es lo mismo que lo que fue, por ejemplo, en la crisis de los 70 cuando partió el tema de la OPEP. Ok, dado ese resumen, y por supuesto las preguntas son todas bienvenidas, hablemos un poquito de cómo están las tres grandes economías mundiales, que son las que siempre comentamos. Por un lado, aquí está Estados Unidos. Estados Unidos tiene una importancia mayor a su tamaño, porque es el Banco Central Mundial, entre comillas, y su manera de actuar va a depender mucho de cómo ande la inflación. Lo que pasó la semana pasada, creo, llamó bastante la atención. El Banco Central de Estados Unidos bajó su tasa de interés en medio punto, y eso fue bastante sorpresivo. El mercado no esperaba cambios hasta más o menos un mes antes de la reunión. Después el mercado empezó a darle una probabilidad creciente a que bajaran 25 puntos base y solo ya faltando 1 o 2 días el mercado se fue a los 50 puntos base que finalmente ocurrieron. Esto es medio punto porcentual. Esa baja, que básicamente baja la tasa máxima que el Banco Central permite, 5,5 a 5, y el rango llega hasta 4,75, bueno, fue muy importante para Chile, voy a volver sobre eso, pero además fue más fuerte que la esperada, a pesar de que la inflación todavía no llega a la meta. La inflación, hay 4 mediciones principales en Estados Unidos de inflación. La meta principal del Banco Central es una cosa que se llama PCE. Ese PCE está en 2,2. Es cierto que está muy cerca del 2, pero no está en el 2. El PCE subyacente está en 2,7. El subyacente supone que es la mejor predicción de cómo viene el futuro. El IPC está en 2,5 y el subyacente en 3,2. Entre paréntesis, el subyacente elimina el tema combustible. ¿sí? Y por lo tanto, no es el tema combustible, más bien está ayudando en este minuto. Por lo tanto, la decisión yo diría que fue sorpresiva. Y además extraña, considerando que además el Fed dio un discurso muy positivo de que la economía andaba muy bien. Si la economía anda bien, no es necesario expandirla y bajar la tasa de interés es una medida expansiva. Trata de alimentar mayor crédito hacia la economía. Por lo tanto, fue bastante curioso. Además, recordemos que la política fiscal sigue siendo muy expansiva en Estados Unidos y se habla mucho, ¿no es cierto?, acá de los déficits fiscales y esos problemas. Lo que ocurre también es que todo esto se mezcla, por supuesto, con las elecciones del 5 de noviembre. Que por ahora, el mejor indicador de elección que yo creo que hay es el indicador de las apuestas. Ahí la gente tiene plata por medio, no una simple encuesta. La tasa de respuesta a las encuestas en Estados Unidos ha bajado persistentemente ya por décadas. Entonces las encuestas están cada vez menos relevantes y yo diría que las apuestas son más relevantes. Esas apuestas, lo vi ayer en la noche, están 50% de probabilidad de que gane Kamala Harris, 49% de probabilidad de que gane Donald Trump. Es decir, básicamente caricello. Aquí tenemos el PIB de Estados Unidos, que lo hemos comentado ya varias veces. No solamente se mantuvo sólido, sino que incluso ha logrado crecer bastante bien. Una economía muy flexible, muy innovadora, y yo creo que, entre paréntesis, donde hay que tener sobreponderadas las inversiones en este periodo.
sé que puede sonar un poquito extraño, ya que están involucrados en la guerra en Israel, pero la verdad que la economía de Estados Unidos depende muy fuertemente de los temas internos, y a pesar de que hay algunos problemas, como esta huelga de portuarios que partió ahora, no, la veo bastante protegida de los temas mundiales. Eh, Porque además en inversión hay que ver las alternativas, y las alternativas son Europa, esencialmente, en términos de inversiones, y Europa está más complicado. Ok, entonces, ¿qué pasó con las elecciones de Estados Unidos? Antes del reemplazo de Biden por Harris, las apuestas estaban bastante favorables a Trump. Hoy día están, como les decía, básicamente 50-50. Otra cosa que es bien importante mirar y que a veces se habla poco es que dice qué pasa con el Congreso. Las apuestas están hablando de que lo más probable es un Congreso dividido, es decir, los republicanos dominando el Senado y los demócratas dominando la Cámara Baja. Eso crea una situación política eh, que a mi juicio es bastante buena, una situación política que limita lo que va a hacer el gobierno. Y para mí eso es algo positivo en el caso de los países que están bien estructurados, como Estados Unidos. En cuanto a las políticas propuestas, tengo toda una lista acá por si me quieren preguntar, pero básicamente no voy a entrar mucho en detalle. Simplemente lo que creo yo es que la mayoría van a ser difíciles o imposibles de implementar. Muchas requieren leyes, es decir, requieren que pasen por el Congreso. Si el Congreso está dividido va a ser difícil. Si el Congreso no está dividido, igual puede ser difícil, porque si el control del Congreso es muy tenue, como por ejemplo tiene hoy día Biden, eso significa que si una persona de su lado se le cambia de lado, ya no pasa la política, y además hay varias que requieren mayorías mayores al 50%, las cuales no podrían pasar de ninguna manera. Por lo tanto, yo creo que la mayor parte de las promesas que se han hecho o los planes de los candidatos presidenciales no se van a poder implementar. Por ejemplo, el caso de Trump, él habla mucho de mandar de vuelta a los inmigrantes, y eso es muy, muy difícil porque no tiene apoyo de los estados y las ciudades donde están los inmigrantes. Por lo tanto, ya la otra vez no lo pudo hacer y tampoco yo creo que lo va a poder hacer ahora. Lo más probable, porque eso lo maneja la presidencia, es que Trump reanude sus batallas comerciales. Yo creo que Trump lo que quiere ahí es más que nada obtener, entre comillas, ventajas para Estados Unidos. No necesariamente matar completamente el comercio, pero sí cobrarle impuestos a los otros países y evitar sobre todo que China haga grandes exportaciones a Estados Unidos. Perdón, pero estoy un poquito resfriado. Y yo diría lo más importante es reducir regulaciones por el lado de Trump, que eso aumenta la oferta agregada, aunque pueda tener algún otro costo, y el aumento de impuestos a la empresa por parte de Harris, porque ese yo creo que sí el Congreso le costaría mucho rechazarlo. Sin embargo, no veo que el resultado de la elección sea tan crítico para la economía. Ahora, un pequeño comentario respecto a la economía, porque se está produciendo o se ha producido una especie de discrepancia entre la opinión, entre comillas, de los expertos y la opinión de la gente. La gente acá ve la economía como negativa. Por ejemplo, acaba de salir una encuesta, a pesar que no son tan confiables, pero salió una encuesta recién, donde más de la mitad de la gente dice que no hay mucha oferta laboral, a pesar que los números de la encuesta de ofertas laborales son altos. Aquí están los salarios reales. Los salarios reales de Estados Unidos tuvieron un salto, que eso pasó en muchas partes del mundo, cuando vino la gran expansión post-pandemia, y hoy día no han logrado recuperar ese nivel peak. Es cierto que este número no se ve tan malo con respecto a la historia, de hecho se ve bastante bueno, pero la gente probablemente lo está comparando con este pic al que alcanzó a llegar. Es bastante fácil acostumbrarse a ganar más y es bien difícil acostumbrarse a ganar menos. Por lo tanto, la gente tiene una visión negativa que difiere, como digo, de los supuestamente expertos. Eso puede tener ciertos efectos eleccionarios. Por otro lado, por supuesto, Harris tiene sus banderas de lucha, yo diría principalmente el tema del aborto, que está causando mucho impacto acá, porque varios estados han restringido fuertemente el aborto, estados donde los gobernadores son republicanos, y eso ha generado mucho rechazo y entusiasmo de ciertas partes de
del electorado que cree que el aborto es algo muy importante. En particular, no sé si curiosamente, pero en particular eh, gente joven no recuerdo la edad exacta, creo que 18 a 29. Eh, Hablando de Europa voy a hablar muy poquito. No es tan relevante porque no tiene la moneda mundial, que es el dólar. En Europa la inflación ha estado bajando bastante bien, todavía falta un poquito para la meta, 2%, pero no hay grandes problemas. El Banco Central de Europa también bajó la tasa de interés y yo diría que hay un proceso de normalización bastante cercano a terminar. Sin embargo, el problema de Europa es que el PIB no logra realmente crecer. Esta pequeña subida sí, es cierto, es algo, pero estamos muy cerca al cero. Eh, y, de hecho, les comento que el PIB de Europa hoy día es 1,3% inferior al PIB anterior. Eh, Así que Europa es un continente que, como todo, no crece. Tiene, por supuesto, el tremendo problema de la guerra en Ucrania. Mucho dinero está yendo a apoyar a Ucrania y eso es, por supuesto, dinero que no se puede usar para otros efectos. Y además está muy complicado políticamente, muy complicado por regulaciones y otros problemas. Por lo tanto, no hay gran esperanza de crecimiento en Europa. Yo creo que hay que tenerlo subponderado de todas maneras en una cartera, que espero que estén haciendo las personas en Cuba, donde también están mis ahorros. Terminando con China, también muy breve, para dejar tiempo de preguntas sobre todo. En China ustedes pueden ver que una de las cosas que se habla mucho del problema de China es que la inflación está casi en cero, es 0,4 y 0,6 si no recuerdo mal el core y el total. Ustedes ven ahí que la tendencia no repunta y China acaba de sacar de nuevo políticas expansivas fuertes. Eso me dice a mí que el PIB de China no está creciendo bien. Ellos publican 5%, pero cuesta mucho creerlo, porque si el PIB estuviese creciendo 5%, ¿por qué hacen tantas políticas expansivas? Así que es llamativo. Bajaron en medio punto la tasa de reserva bancaria, eso permite más crédito a la economía. Están tratando de resolver el problema inmobiliario, tienen varias dificultades, pero no cuadra bien con un PIB que creciera, que supuestamente crece tan bien como 5%. A propósito, en un país donde la población casi ya no crece, o sea, un PIB creciendo el 5 querría decir PIB per cápita creciendo 5%, y la verdad es que si uno ve los otros indicadores de China, nada dice que el crecimiento es tan bueno como 5. Yo creo que el crecimiento puede ser 3 o 3,5, lo he dicho varias veces, eh, pero de todas maneras es la economía grande mundial probablemente que más crece. Aquí está el crecimiento de PIB que ellos publican, como les decía, 5%, pero francamente me cuesta mucho creerlo y no soy el único, hay mucha gente que no lo cree. Ok, ese es un poco el escenario mundial. Complicado, enredado, pero por ahora sin grandes impactos negativos, porque a propósito estas guerras están, gracias a Dios, bueno, no sé si gracias a Dios, pero la realidad es que las guerras están en un lugar donde no, con una muy baja importancia económica. Pasando excepto por el petróleo. Pasando a Chile, tenemos las confianzas han ido mejorando con mucha volatilidad. La confianza de los consumidores es importante, pero yo diría más importante la confianza de los empresarios, no porque los empresarios sean más importantes, pero en los tests que uno hace, la confianza de los consumidores tiene un efecto pequeño sobre el consumo, en cambio la confianza de los empresarios tiene un efecto bastante más fuerte sobre las inversiones. El PIB se distribuye principalmente en consumo e inversión, por lo tanto esta mejora es bastante interesante. Estas líneas son una cosa estadística, se llama desviación estándar. Al estar adentro de esta línea, o arriba de esta línea, que es la línea de 1 negativo, estamos hablando de que estamos en una zona todavía pesimista, pero moderada. La línea de arriba es el promedio, que coinciden las dos, por la forma que está hecho este gráfico. Estos no son los números exactos del índice de ILP, que son índices, están ajustados, para que se vean más similares. Por lo tanto, una cierta mejora, nada sustancial, pero al menos un poco mejor que hace 3 o 4 meses atrás. El IMASEC también ha tenido cierta
leve tendencia a la alza, mejor que lo que venía. Durante mucho tiempo no hubo ninguna tendencia a la alza y la economía estaba plenamente estancada. Ahora hemos dado algunas señales de vida, pero pocas. Este es el nivel del IMASEC. El IMASEC es una estimación más del PIB, que es el flujo de actividad económica mensual o anual de una economía, y ese flujo, ese chorro de agua, ¿no es cierto?, ha ido levemente subiendo, pero yo diría que el crecimiento de Chile este año va a estar del orden del 1,5, 1,7, no creo que pase de eso. Ustedes ven aquí el PIB minero, que no ha sido un aporte en términos de crecimiento, este es el nivel, ¿no es cierto?, en los últimos par de décadas. Lo que sí, y hay que estar atento a eso, causa mucha volatilidad, porque el PIB minero es muy volátil. Entonces de repente sale un IMASEC muy bueno un cierto mes o muy malo un cierto mes, pero si es por motivos mineros hay que tomarlo con mucha sal. Aquí están las mediciones principales de inflación, al menos, no sé si principales, pero a mí me gusta ver estas. El IPC, el típico tradicional que todos miramos, ¿no es cierto?, que define la UEF, tiene una pequeña vuelta hacia arriba. Si ustedes se fijan, todos los indicadores tienen pequeña vuelta hacia arriba al final. Estos datos están hasta agosto. El IPC sin volátiles, que es la mejor medición de IPC subyacente según el Banco Central. A propósito, el IPC subyacente se mide de distintas maneras, pero la idea es que sea un componente dentro del IPC que es más estable que el IPC mismo, de modo tal de evitar esas fluctuaciones para arriba y para abajo cada mes y me dé una mejor idea de para dónde va la tendencia. Esa es la idea. El IPC sin volátil lo que hace elimina los factores más volátiles del IPC y lo calcula el Banco Central. Después está el IPC de transables y de no transables. Los no transables dependen mucho más de la economía doméstica y los transables dependen más que nada de la economía internacional, pero también depende, y esto es muy importante, del tipo de cambio. Por lo tanto, el efecto sobre el tipo de cambio que generamos internamente también afecta a los transables. Ha habido una vuelta hacia arriba de todos estos indicadores, lo cual hace pensar que también, para mí fue curiosa la baja de tasa del Banco Central. Yo creo que fue, además, un poquito riesgosa en ese minuto, porque dejó la tasa chilena en 5,5, muy cerca del 5,33 que mantenía Estados Unidos. No tenemos que seguir al pie de la letra la tasa del FED, pero yo al menos considero que es poco recomendable para Chile tener una tasa de interés muy cercana a la del FED o incluso más abajo de la del FED, porque eso creo yo que generaría un efecto de tipo de cambio que sería al final más negativo para la inflación, un efecto de subida de tipo de cambio. Por suerte, después que el Banco Central de Chile bajó 50 puntos más, también lo hizo el FED, así que quedamos igual que antes, no hubo problema. Pero eso no era obvio cuando el Banco Central de Chile redujo su tasa. Aquí tengo la inflación mensual, la inflación, de cada mes, ¿no es cierto? Porque dado las fluctuaciones grandes después de la pandemia, en 12 meses a veces está un poquito distorsionado. Entonces, esta es la inflación de cada mes durante los últimos años. Y si ustedes se fijan, la meta, que es esa línea gris, lo que tenemos ahí es que en el último tiempo hemos estado más o menos dentro de la meta en promedio, no exacto. De hecho, este año el promedio mensual del IPC sin volátil es 0,35 y la meta, y la meta, perdón, es 0,25, ahí tengo un error. Por lo tanto, no estamos en la meta, pero estamos bastante cerca. Otro dato que normalmente no lo muestro porque no ha sido un problema, pero yo creo que es bueno tenerlo presente. Yo creo que en Chile lo que tenemos hoy día es un tipo de cambio que está muy alto respecto a sus fundamentos económicos puros, y yo creo que la razón que está alto es la incertidumbre que estamos teniendo como país desde el 2019, hace ya mucho rato. En general, los cálculos que he visto, no solo míos, sino también de otros economistas, es que hay al menos unos 100 pesos de tipo de cambio que son causa de incertidumbre. Pero ¿qué pasa? Cuando el tipo de cambio está alto respecto a los fundamentos, y esto es parte de lo que justifica la opinión, los fundamentos entonces generan un superávit comercial. El superávit comercial, que era bajísimo en algún minuto, ha estado en torno a los 1.500 millones de dólares mensuales ya por varios meses,
y eso ha llevado a la balanza comercial de 12 meses, estos son promedio de 12 meses, voy corriendo los 12 meses a lo largo del año, estamos llegando ya cerca de 20.000 millones de subida comercial. Por lo tanto, desde el punto de vista de puros fundamentales, sí parece que el tipo de cambio está un poco alto respecto a lo que dicen los fundamentos. La gran pregunta, la pregunta de los millones de dólares, es si esa incertidumbre va a bajar, permitiendo una baja del tipo de cambio o no. Por otro lado, en un mundo más riesgoso, nuestro peso es una moneda poco, no de reserva, digamos, poco relevante, y tiende a depreciarse. Por lo tanto, hay factores en ambos sentidos. Sin embargo, para el largo plazo, yo sigo creyendo que el tipo de cambio nuestro está demasiado alto para los fundamentos económicos puros de Chile. La situación chilena está compleja, nuestro presidente habló de los bancos y la verdad que los créditos están cayendo y esto tiene justificación. Si ustedes se fijan, el gráfico del medio, el stock de colocaciones comerciales ha ido bajando, el de consumo ha ido bajando, la única que sube son las hipotecarias, muy interesantemente, a pesar de la alza de la tasa, y la razón de ser más cuidadoso por parte de los bancos está aquí. La mora de más de 90 días, porcentaje de cartera respectiva, había bajado y durante la pandemia mucha gente pagó créditos, pero ahora ha vuelto a subir y eso es una obvia señal para que los bancos sean más cuidadosos, no tiene nada de especial. Quiero terminar con un pequeño comentario sobre el mercado laboral. Uno de los economistas que más sabe del mercado laboral, David Bravo, ha dicho que el mercado laboral está en situación de crisis. Y la verdad es que yo creo que hay varios aspectos que se pueden mostrar. Todos sabemos del desempleo, ¿no es cierto? Llegó a 8,9, desempleo más alto de lo que lleva el año, el último dato. La creación de empleos ha sido bastante buena en 12 meses, pero la gente está volviendo al mercado laboral, por lo tanto el desempleo se mantiene alto. La tasa de desempleo igual es un indicador de encuesta, no es tan confiable, pero a mí me interesó este pequeño número. Que es muy pequeño, ¿eh? Porque en Chile trabajan más o menos 9 millones y tanto de personas, y hay en este momento más o menos 280.000 que son empleadores. Si ustedes se fijan, no es un número grande para las cifras de empleo o desempleo, pero para mí es una cifra muy importante, porque los empleadores significa que tienen empleados. Probablemente cada empleador significa, no sé, 5 o 10 empleados. Por lo tanto, esta baja que se produjo durante la pandemia y que no se ha recuperado, antes de la pandemia el promedio era más o menos 350.000, hoy día el promedio es 280.000. O sea, esta es una economía que está con falta de empleadores y eso es parte de la crisis de mercado laboral que estamos viendo. Hay muchas otras cifras que se pueden dar. Como ustedes saben, la creación de empleo privada formal está bastante baja, hay bastante creación de empleo a nivel de gobierno. Dicho sea de paso, eso es parecido a Estados Unidos, pero yo creo que mientras no resolvamos bien el problema del mercado laboral, Chile va a seguir con un crecimiento débil. Entre paréntesis, las estimaciones de crecimiento de Chile andan generalmente en torno al 2, un poquito sobre el 2, o como la mía, digamos, 1,7. Eso es un punto completo menos que el mundo, lo cual no es lo que uno espera de un país que tiene la idea de tratar de desarrollarse. Así que la inversión en renta fija yo creo que es bastante favorable, pero la inversión en la parte más accionaria, más volátil, creo que hay que concentrarla afuera y, como decía antes, particularmente en Estados Unidos y en partes de Asia no cercanas a China, donde el crecimiento es muy bueno, ¿eh? Sigue siendo muy bueno en India, en Malasia, en Indonesia, etc. Así que voy a dejarlo hasta aquí para poder tomar las preguntas de ustedes. Muchas gracias y perdonen de nuevo, pero justo me vino este pequeño resfrío. Muy bien, Valentín, muchas gracias. Con un resfrío más o menos fuerte, así que, pero muchas gracias. Oye, tenemos varios puntos interesantes y como siempre, las buenas preguntas suelen ser difíciles, así que te va a tocar un poco duro, Valentín. Así que muchas gracias a todos los que han mandado preguntas.
Si te parece, partamos con temas internacionales, que fue lo primero que tú expusiste. Hay varias preguntas sobre eso. Por ejemplo, ¿cómo afectaría a los mercados el reciente conflicto entre Israel e Irán, considerando que Estados Unidos está apoyando a Israel y en consecuencia, cómo afectaría esto el retorno a los multifondos? Algo ya comentaste, pero si puedes profundizar un poco más. Sí, mira, la pregunta esa es obviamente la pregunta de muchos millones de dólares. Yo creo que el efecto va a ser muy bajo, nulo, digámoslo así, indistinguible de la volatilidad normal, mientras no haya un peligroso aumento del precio del petróleo. El precio del petróleo va a determinar el efecto. Entonces, estoy viendo aquí el precio del petróleo, $72,22. Yo creo que mientras no haya efecto del precio del petróleo, uno puede estar, como dicen por ahí, tranquilo, nervioso. ¿Ah? Hay un riesgo, pero hasta ahora no se ha materializado. Así que yo diría el efecto, mi apuesta es que el efecto de esto es nulo. Y yo sé que esto es triste, pero así de efecto económico, es una zona que no tiene ni una importancia económica y Estados Unidos tiene un gasto de defensa enorme, va a tener que destinarlo a estos misiles interceptores a Israel, va a tener que destinarlo a mandar Se gente está a la zona. cortando un poco se nos cortó un poco la señal, Valentín, pero entiendo que lo que dijiste al final fue que esta zona tiene importancia económica, no muy relevante, y por lo tanto por ahí no, pero efectivamente el mando es si esto se escala y se transforma en un conflicto más global, y estar monitoreando el tema del petróleo. Una pregunta ahí, Valentín, antes, el petróleo fue causante de grandes crisis, no sé, pues cuando llegaba a más de $100, por ahí. Pero ahora último hemos visto rallies del petróleo a más de $100 sin provocar crisis. ¿Algo ha cambiado en la estructura del comercio mundial que no es tan impactante el precio del petróleo, o tú lo sigues viendo como algo clave? A ver, hay un cambio radical. Eh, el PIB mundial viene esencialmente de tres grandes zonas, que son las que comentamos. China, Estados Unidos y Europa. ¿Qué es lo que ha pasado? Estados Unidos y Europa, hoy día la relación de PIB producido por petróleo consumido ha subido de manera impresionante. No tengo el número ahora en la cabeza, pero mucho. O sea, su dependencia del petróleo ha bajado salvajemente. A propósito, el PIB de los países desarrollados, sobre todo en general, es como 70% servicios. Entonces el petróleo no es tan relevante. ¿Ok? Por otro lado, yo creo que China está importando escondidamente petróleo de Rusia de manera muy grande. Por lo tanto, creo que Estamos con algún estamos con problema. problemas. Déjame Sí, ver. espera un poco, Valentín, estamos con algún problema de señal. Justo ahora en la etapa de las preguntas, antes se había escuchado eh, todo bien. A ver, probemos de nuevo. Dale, si quieres, si puedes repetir la última parte de la respuesta anterior. Sí. Voy a cortar la. ¿Te parece que corte la cámara, Martín, a ver si ahorro un poco de señal? Parece, me dicen que está funcionando bien, así que dale nomás. Si Ah, estoy con algún problema tal vez el yo problema aquí tienes les tú. pido disculpas. Ya. Entonces, Dale. no, lo que decía yo es que lo que tenemos acá es eh, los dos grandes zonas desarrolladas que producen 45%, 45% del PIB mundial más o menos, son zonas cuya dependencia del petróleo ha caído salvaje. Uno, porque producen más PIB por cada litro de petróleo, o cada barril de petróleo. Y dos, el caso de Estados Unidos, porque Estados Unidos produce su propio petróleo, algo que también tiene ramificaciones políticas. Y China yo creo que está importando petróleo barato de Rusia aprovechando los castigos de Occidente.
India está importando gran cantidad de petróleo de Rusia y India también es un gran consumidor de petróleo, aunque no es tan importante para el PIB mundial. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que mirar es el precio del petróleo. Si el precio del petróleo no se dispara, la guerra en Israel no va a tener grandes efectos económicos, efectos humanitarios de terror, pero efecto económico yo diría que muy poco. Ok, perfecto. Pasemos a otra pregunta. ¿Qué consecuencias podríamos ver en los mercados con la huelga portuaria que empieza en Estados Unidos? ¿Cómo afecta a Chile? ¿Cómo deberían reaccionar las bolsas? ¿Tiene relevancia o no tiene relevancia? Tiene relevancia y va a depender mucho de cuánto dure, por supuesto, y qué tan dura sea. Las huelgas tienen varios factores, por ejemplo, no permiten que otros ayuden y qué sé yo. Por lo tanto, dependiendo de qué tan dura sea y qué tan larga sea, puede tener efectos bien importantes. Por un lado, obviamente, aunque Estados Unidos importa como 15% del PIB nomás, algunas de esas importaciones pueden ser, por ejemplo, bienes de consumo que se encarecen, alimentos, por ejemplo, Chile exporta muchas frutas a Estados Unidos y cosas de ese tipo. Se aumenta los precios de las cosas. Aquí en Estados Unidos la gente se queja mucho del costo de ir a comprar alimentos, el costo del restaurante. Por lo tanto, si esto causa un aumento en eso, yo creo que hay un problema. Y es un problema para Harris, además, por el lado político. Eh, Así que sí, yo creo que es importante, negativo para Chile, por supuesto. Chile es un país que exporta primero a China, pero segundo a Estados Unidos. Y de hecho, no lo he calculado recientemente, pero hasta hace poco por lo menos, si uno quitaba cobre, que es una cosa que se transa internacionalmente, y la verdad importa poco a quién se la exportes, Estados Unidos era nuestro mayor destino de exportaciones. Así que importante para nosotros, sí. Y negativo. Muchas gracias. Otra pregunta. Comentábamos al principio que los multifondos este año han rentado muy bien todo, que con rentabilidad real, probablemente por encima de lo que uno espera en la normalidad. La pregunta es, los mercados internacionales e incluso el local llevan un buen año. ¿Hasta cuándo deberíamos esperar estas alzas? Por lo tanto, ¿hasta cuándo debería seguir subiendo los multifondos que han andado tan bien? Puede tratar de proyectar para adelante. A ver, yo diría que, y de hecho no tenía así en mente la rentabilidad notable del fondo E, fíjate, eh, el que mencionaste. Aquí hay dos efectos principales, por lo que veo yo, temas macroeconómicos. Por un lado, la bolsa de Estados Unidos está a niveles muy altos, bajó ayer, pero ha estado bastante alto, y eso se debe a que un puñado de empresas ha tenido una excelente rentabilidad, tienen grandes flujos de caja, les está yendo muy bien la empresa y hay mucho entusiasmo con la inteligencia artificial y lo que puede ayudar a generar. Todos hemos visto las cosas que hace la inteligencia artificial, hay cosas que son bien increíbles. Ahora, hay veces cosas raras. He tenido alguna experiencia con inteligencia artificial donde salen cosas bien curiosas. De hecho, te comento, el otro día me llegó una inteligencia artificial y dije, voy a probar porque es un número que calculé yo. Y dije, ya voy a ver qué dice la inteligencia artificial, que es el número, entre paréntesis, de gasto fiscal por persona en Chile. Se le pongo, oye, ¿cuánto es el gasto fiscal por persona en Chile? Y me responde que en el 2022, la cifra es de 3.000 no sé cuántos euros. ¿Qué lo dice en euros? Yo estoy en Estados Unidos, por último que lo digan dólares. No, me lo dijo en euros. Como, qué raro. Se le puse, dame la cifra en pesos chilenos. Y se puso a hablar de la economía de India. Entonces, de repente hay cosas bien raras. En todo caso, hay mucho entusiasmo. Yo creo que le van a ir afinando estos errores y van a salir cosas muy interesantes de inteligencia artificial. Hay gente que ya la está usando para acelerar procesos y qué sé yo. Así que yo creo que va a ser muy bueno. Y esa expectativa es lo que tiene la bolsa muy arriba en gran medida. Eh, yo sí creo que, dada la situación de riesgo, eh, es mucho más seguro mantenerse más tirado para renta fija, donde sabemos que la tasa de interés va a seguir probablemente bajando en la tasa del Banco Central.
y que la renta fija, yo creo que tiene mejores perspectivas hoy día, quizás al final no ande mejor, pero al menos es mucho más segura. A propósito, ¿sabes tú, Martín, cuánto gasta el fisco chileno por cada persona? No, no sé. Le voy a preguntar a ChatGPT. 350.000 pesos mensuales por persona en Chile. No, Es harto, ¿eh? claro, no es poco, no es poco. Oye, en línea con eso, justo hay una pregunta sobre la renta fija local y pregunta ahí si qué deberíamos esperar en la renta fija chilena en el corto plazo y por cuál apuestas tú, corto o largo plazo. Eh, a mí me gusta la renta fija local en todos los plazos, te diría. Eh, Viendo algún retorno, yo creo que es mejor irse para el largo plazo. Pero yo diría, no muy marcado, ¿eh? Yo apostaría por toda la curva. Me parece que con la tasa de interés del Banco Central bajando, es una buena alternativa. Y además Chile, aunque el crecimiento es bajo y no es muy satisfactorio, es positivo y por lo tanto los riesgos de la renta fija yo creo que no van a ser muy grandes. Así que, no, yo creo que renta fija me gusta. Muy bien. Oye, un par de preguntas, Valentina. Yo creo que a ti siempre te hubiera gustado ser ministro, ¿verdad? Entonces te están preguntando acá, ¿qué hay que hacer para recuperar el mercado laboral? Y además, lo voy a juntar con otra pregunta, es si es que es verdad que el empleo no se ha recuperado desde la pandemia. Mm. Bueno, la segunda parte es re fácil. No se ha recuperado desde la pandemia. De hecho, yo ya dejé de traquearlo porque me aburrí, pero David Bravo me lo aclaró que no se ha recuperado. Eh, en Chile hemos tenido siempre un problema que yo no sé cómo llamarlo, algunas personas le llaman estructural. La cantidad de gente que está dispuesta a trabajar dividido por la cantidad total de personas sobre 15 años es baja comparado con cualquier país, con casi cualquier país del mundo. Pero además, tenemos un mercado laboral que uno lo ve con números que no funciona bien. Hay, por ejemplo, dos mediciones de desempleo, la tradicional y una más amplia, y la diferencia entre esos dos números en casi todo el mundo es 4 puntos porcentuales, en Chile 7, 8. O sea, Chile es un país que el mercado laboral no funciona bien. Yo no soy un economista laboral y tampoco he tenido intenciones de ser ministro. De hecho, una cosa que me llama la atención, Martín, yo en mi trabajo siempre he tratado de predecir lo que las autoridades van a hacer. Nunca recomendarles que yo creo que deben hacer. No sé si te fijas, por ejemplo, con el Banco Central. Yo no trato de opinar lo que yo creo que el Central tiene que hacer. Yo trato de decirle a la gente de inversiones, o trataba, qué es lo que creo que el Banco Central va a hacer, que muchas veces es distinto. Eh, Ahora, ¿qué hacer para el gran mercado laboral? Puf, yo diría que la lista es muy larga. Eh, y yo creo que una de las cosas más grandes que pasan en Chile y en el mundo, no solamente en Chile, es que hemos exacerbado la importancia de estudios sin necesariamente que tengan una correlación con la utilidad práctica de esos estudios. De hecho, acaba de salir una encuesta, acá en Estados Unidos, bien interesante, donde dice que creo que el 86% por ahí anda, el 86% efectivamente de los trabajadores de Estados Unidos que tienen deuda por la universidad, dicen que sacar el título no valió la pena. Entonces hemos exacerbado a través de subsidiar, etcétera, los estudios universitarios versus los técnicos, por ejemplo, eh, y no hay una correlación exacta de cuánta gente estudia ciertos temas y cuál es la demanda del mercado laboral por esos temas. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo ajuste que hacer. Eh, las otras son más complejas. Eh, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, no sé si vieron las elecciones en Austria. Las elecciones en Austria tuvieron varias cosas interesantes. Entre otras cosas, hay un partido que es el partido de la cerveza. La encontré bien interesante. Podríamos ser un partido de la empanada o algo. Eh, el, eh, eh, Uno de los partidos está promoviendo la semana de 32 horas. Entonces,
no tiene límites, uno puede bajar siempre, si al final siempre es agradable trabajar menos. Entonces, yo creo que apurar las cosas que se van dando solas por mercado tiene costos. Las 40 horas iban a llegar igual, pero apurarlas por legislación, obligar a todo el mundo a algo que quizás algunas empresas pueden hacer y otras no. Yo, por ejemplo, soy director de otra empresa y cuando pregunté por las 40 horas me dijeron no me preocupes si ya las tenemos ya. Entonces, claro, las empresas más grandes, desarrolladas, más avanzadas, ya esta cosa va sucediendo sola. Pero apurarla y o forzar a todos los demás también a tener las 40 horas, yo creo que tiene costo. Porque además genera una incertidumbre. ¿Qué pasa si mañana me dicen no, ahora 35 horas? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que hacer, pero no soy experto y la lista es demasiado larga para esta conversación, diría yo. Buenísima la pregunta. Sí. No, es una pregunta que da para mucho, y de hecho David Bravo hace rato que está alertando sobre que estamos en una emergencia laboral. Y algo comentaste tú ahí, Valentín, y que yo creo que siempre es interesante, en la Superintendencia de Pensiones publican exactamente cuánta gente cotiza, porque eso es el Sí. empleo puro y duro, es el dato más duro que tenemos de empleo. Y la brecha entre esa información de la Superintendencia de Pensiones respecto a la información de empleo y de INE y todo se ha abierto muchísimo, algo que nos tiene muy, muy preocupados, porque eso da cuenta de una mayor informalidad, probablemente más trabajo informal, en negro, pero son tendencias que se han ido acentuando, yo diría que con mayor celeridad, sobre todo después de la pandemia, y que afectan muchísimo el acceso de las personas a poder tener mejores condiciones de crédito, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de pensiones, desde luego, porque quedan fuera del sistema. Entonces es una tendencia bien, bien delicada. Y que además, y esto lo voy a enganchar un poquito con la otra pregunta que nos están haciendo, que si te parece la tomo yo, que es sobre la reforma de pensiones. Esta es una de las tendencias que las propuestas de reforma de pensiones no está considerando, no, o lo considera muy, muy poquito. Hay varias tendencias que no se están considerando y por eso es que nosotros somos bastante críticos de esta reforma de pensiones. No considera el aumento de la informalidad, no considera el aumento de las expectativas de vida. Yo justo el otro día estuve leyendo algo sobre el personaje alemán von Bismarck, que inventó los sistemas de seguridad social, entre ellos los sistemas de pensiones, en el siglo XIX, o sea, estamos hablando hace 150 años, y le puso la edad de jubilación en los mismos niveles que hoy día. Pero en esa época la mayoría de las personas se morían mucho antes que la edad de jubilación. O sea, nadie llegaba prácticamente o muy poquitos sobrepasaban los 65 años. Hoy día todos prácticamente superan los 65 años. O sea, ha cambiado dramáticamente la estructura demográfica de los países y nosotros seguimos anclados a parámetros muy antiguos. Son temas que hay que ir considerando, son tendencias y que desgraciadamente la reforma de pensiones no está tomando en cuenta. Pero recordate que China acaba de anunciar que va a subir la edad de jubilación hace unos días atrás, no sé si lo viste. China está subiendo la edad de jubilación en 3 años, entre 3 y 5 años para distintos grupos de trabajadores. No, hay muchos países que ya lo han hecho y por supuesto que se hace gradualmente, o sea, no es que le suban hoy día a las personas de 65 años, sino que se lo suben a los de 30 hoy día o a los de 35, de manera que se puedan programar en los próximos 30 años. Bueno, esas son algunas de las tendencias que no se están considerando en la reforma de pensiones y que nos complica a nosotros como desde el punto de vista técnico. ¿En qué está la reforma de pensiones? Y voy a ocupar estos últimos minutos de esta conversación para eso, porque siempre es una inquietud y nos llegó una pregunta con eso. La reforma de pensiones hoy día se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado. Y en esa Comisión de Trabajo del Senado se decidió ir discutiendo y aprobando o rechazando los puntos de la reforma de pensiones uno a uno. Y decidieron partir por aquellos puntos que son los más fáciles de decidir, yo diría que quizás los que tienen menos impacto. Entonces se han discutido y algunos se han ido aprobando, siempre
decidieron ir aprobando ítem por ítem, pero lo van guardando y hacia el final, en enero, eso es lo que han dicho, van a aprobar la propuesta como un todo. Por lo tanto, van aprobando lo que se llama ad referendum, cada uno de estos puntitos que se proponen. Entonces, hasta ahora han discutido el aumento del tope imponible. Se aprobó. Se decidió, sin embargo, aumentar el tope imponible solo para las pensiones, no para la salud, por ejemplo. Después se aprobó el simplificar y eficientar el método de cotización de los independientes. Entonces ha habido una serie de puntos, pero que yo diría que son bastante, donde hay mucho menos diferencia de opinión, porque son menos relevantes, tienen menos impacto, y hay bastante acuerdo en eso. Entonces, ahora entiendo que se va a discutir el tema de mejorar las cobranzas y cosas así. Pero los puntos medulares todavía no se empiezan a discutir. Y en paralelo está trabajando una comisión técnica que se supone que va a abordar estos puntos y va a dar alguna recomendación. Probablemente esos puntos más difíciles se van a discutir después de las elecciones municipales, porque aquí hay mucho cruce entre los efectos políticos electorales con la discusión de la reforma de pensiones, y por lo tanto es muy difícil a esta altura saber si es que va a haber alguna reforma. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Saludos.